Cámara que está fallando. Ahora sí. Bueno, vamos a iniciar por favor la clase. Voy a pedirles que estén atentos. Denme un segundito. Ahora sí. Muy bien. Va José Paul. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Batito Lisbeth. Hola, Batito Lisbeth. Otondo Guarachi Araceli. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Jacopa Callejas Yanira. Jacopa Callejas Yanina. Luz Laime Zaida. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Guaita Guise Cristian. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sandoval Aguilar Lourdes. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Donaire Guadama Luis Fernando. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Saavedra Tezazas Juan Manuel. Presente, doctor. Buenas tardes. Saavedra Tezazas. Muy bien. Buenas tardes. Calderón Alcócer Claret. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Bustamante Guillermo Maya. Presente, doctor. Bolívar Ramos Gilda. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Almanza Bacio Zagar. Presente, doctor. Cabalda Priscila. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Silva Fernández Cristian. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bianchi Maturano Ivanet. Presente, doctor. Vargas Choquetilla Sergio. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Vaso Miranda Carmen. Presente, doctor. Vaso Sandy María. Buenas tardes. Mogro Tavera Ana. Presente, doctor. Buenas tardes. Mogro Tavera Ana. Buenas tardes. Chávez Sanabria Eva. Chávez Sanabria Eva. Quisperrelos Janina. Presente, doctor. Quisperrelos. Sabanel Cinca Roca. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Tango Santos Sol Mariana. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Besillos Ticona Stephanie. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hinojosa Guaita Diana. Presente, doctor. Hinojosa. Muy bien. Ortiz Chumacero Ever. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Vázquez Oquendo Luis. Vázquez Oquendo Luis. Vargas López Graciela. Presente, doctor. Benavides Venegas Enzo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. ¿Alguien que se incorporó tarde? Buenas tardes, doctor. Perdón, estaba reemplazando de la clase de ayer. De ayer, martes, ¿no? ¿Tu apellido? 4-5, Yapur. Yapur. Muy bien. Doctor, buenas tardes. ¿Ya? Yo estoy reemplazando del día lunes de 3 a 4. De 3 a
Tres, Sí, cuatro. Gabriela Machaca. Y aquí está. Ya, muy bien, ya está. ¿Alguien más? Buenas tardes, doctor. Yo soy del grupo de hoy, pero ingresé un poco tarde. Ya, no hay problema. ¿Dónde estás? La copa, ¿no? Dame un segundito. Ahora sí. Ya. Eso, no hay nadie más, ¿no? Muy bien. A ver, ¿cómo les ha ido o han podido revisar algunas misiones de algunos hospitales? Sí, doctor. ¿Alguien que? A ver. Ya. Yo busqué del Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios en La Paz. Primero busqué un poco de su historia. El Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios es fundado el 17 de enero del 2006 a solicitud del Estado Plurinacional de Bolivia. Es un establecimiento de convenio entre el gobierno y la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, y esta también está a cargo de la administración de este centro. Esta orden, decir que ha sido fundada en España, en Granada, donde nace en 1537, y también busqué que está presente, está en 51 países dentro de los 5 continentes. Este centro de rehabilitación tiene servicios residenciales para personas que tengan trastornos mentales. Y la misión que tiene es brindar servicios con calidad, calidez, eficiencia y cientificidad en el tratamiento y rehabilitación de la salud mental a toda la población en general. Y también busqué un poco de su infraestructura y tiene 5 comunidades terapéuticas para su internación. Tiene un área administrativa, tiene consultorios externos de psicología, terapia familiar, terapia de pareja, terapia grupal y otros. También cuenta con una farmacia. Eso sería lo que busqué, doctor. Perfecto. Está muy bien la descripción que has realizado. Dame un segundo. Vargas, ¿no? Vargas, Graciela. Sí, Vargas López. Vargas López, está bien, perfecto. ¿Ya? Muy bien. Sí, como bien dice su compañera, por ejemplo, este servicio pertenece también a los establecimientos que ha ido fundando, se podría decir. Como bien sabe y como bien lo ha explicado su compañera, esta orden justamente está instalada en más de 50 países a nivel mundial. A nivel de Sudamérica se encuentran en lo que es Bolivia, Argentina, que es justamente su base en Argentina, están también en Chile, y no estoy muy seguro si están en Uruguay o en Colombia más. Pero bueno, justamente ellos, al menos en nuestro país, se han caracterizado por implementar estos centros de rehabilitación y de atención en salud mental, ¿no? Entonces, en Bolivia, por ejemplo, tenemos en San Juan de Dios, en Cochabamba, tenemos en La Paz y aquí en Sucre, que prácticamente dependía de ellos hasta hace unos cuantos años, el psiquiátrico, el psicopedagógico y el Hospital Cristo de las Américas. Muy bien. ¿Alguien más que haya revisado? Yo, doctor, hice del hospital universitario. Ya. Que dice que inició lo que era el proyecto para la elaboración en 1994. En 1999 da inicio a lo que es la construcción del mismo, en lo que, según el decreto 26.875, el 21 de diciembre del 2002, inicia las actividades con 4 especialidades básicas, que eran cirugía, pediatría, medicina interna y ginecobstetricia y anestesiología. Después, en el 2010, en noviembre, el hospital empieza a denominarse lo que es, como conocemos ahora, el Hospital Universitario San Francisco Javier. Se encuentra ubicado en la calle Daniel Sánchez Bustamante y Adolfo Vilar. Como visión, este hospital tiene la provisión de servicios de salud especializados para la atención médica de alta calidad, eficiente y segura de la población de Sucre y sus provincias, integrando funciones de investigación y docencia vinculado académicamente a la Universidad San Francisco y fomentando su marcada vocación de hospital de referencia nacional para determinados servicios de alta
cualificación asistencial y tecnológica. Y como visión es la primera opción de hospitalización y atención especializada para la población, con calidad técnica, confortabilidad de las instalaciones, el respeto a la cultura, autonomía y privacidad de sus usuarios. Ser un hospital técnicamente avanzado, permanentemente preocupado por la innovación y el desarrollo científico, con un claro compromiso con la docencia y la investigación como instrumentos claves para el proceso cuantitativo y cualitativo de su oferta asistencial y en consecuencia del bienestar de la sociedad. Muy bien, el hospital universitario, ¿no? Sí, Perfecto. doctor. Y el hospital universitario, como bien saben ustedes, bueno, el inicio del hospital universitario, por ejemplo, más era el fin, era más de tipo investigativo y de tipo formativo. Esa era la finalidad de inicio de su creación del hospital universitario. Más tenían que hacer ellos en este centro el tipo de estudios de tipo investigativo, formación, lógicamente, pero conforme la necesidad de la población, la no existencia de otro hospital de segundo nivel, excepto o al margen del San Pedro Claro de la Jastambo, es que el hospital universitario poco a poco ha ido fortaleciendo sus servicios, ampliando sus servicios. Ahora se ha vuelto prácticamente al margen de, como les digo, del San Pedro Claver, el otro hospital. Si bien no es un hospital público, público no es, porque depende netamente de la universidad, pero brinda servicios en diferentes tipos de especialidades, tiene servicio de emergencia, tiene una terapia intermedia. Ya se ha fortalecido de gran manera este hospital y que lógicamente de aquí adelante lo que se espera es que siga creciendo mucho más, ¿no? Muy bien, Calderón, ¿no? Sí, doctor Calderón. Muy bien. Uno más, alguien más. ¿Quién estaba? Yo, doctor. Muy bien. Doctor, digo que no importaba si era de otros países, ¿no? No importa. Si es de otro país, no importa. Bueno, he buscado del Hospital Garrahan. Muy bien. Bueno, el Hospital Garrahan, que está ubicado en Argentina, específicamente en la ciudad de Buenos Aires. Ha sido un hospital fundado en 1987. Ya a partir en realidad de 1984 empezaron justamente se han identificado lo que son las tareas para una programación, la organización y el equipamiento que lo hacían apto para la operación del establecimiento. Y esto ha sido conformado justamente por un grupo de trabajo con integrantes de varias especialidades y disciplinas médicas, tanto así como expertos en la administración y también lo que es en el trabajo y mantenimiento hospitalario. En realidad ya desde 1969 fue en realidad por el doctor Ricardo Gutiérrez y por el doctor Carlos Gian Antonio, donde se ha elaborado justamente un programa para que se establezca un nuevo modelo de establecimiento pediátrico. Por lo que querían era que este centro, bueno, en este caso este hospital, sea uno de los hospitales de más grande referencia en lo que es en Argentina, lográndolo así justamente tanto con el apoyo del gobierno, porque menciona que tanto el 80% del financiamiento lo recibe del gobierno nacional y el otro 20% de la provincia de Buenos Aires. Como se menciona, es un hospital de alta complejidad, en realidad es un hospital ya de tercer nivel, donde que tiene la misión en realidad de asistir a todos los niños, tanto desde 0 años de edad hasta los 15 años, que requieran lo que es una atención pediátrica, mantenerse como centro de referencia justamente para la atención de las patologías de alta complejidad infantil de todo el país, la implementación de una organización asistencial basada en los cuidados progresivos con la jerarquización de la actividad interdisciplinaria, realizar un abordaje integrador de los pacientes por medio de la coordinación de pediatras clínicos, que permita considerar a cada niño desde múltiples perspectivas, considerando el cuidado de los aspectos sanos, tanto así como alentar, jerarquizar, promover y sostener las actividades de docencia, investigación, así como el desarrollo de avances científicos en las distintas formas de diagnóstico, tratamiento y modelos de gestión.
sostener una conducta ética y preservar el medio ambiente, la seguridad y la salud ocupacional, velar continuamente por el desarrollo de la sociedad en la que se encuentra inmerso y mantener su condición de institución pública, descentralizada, financiada por el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cumpliendo las políticas emanadas de ambas jurisdicciones, justamente con los valores que mantienen la ética, la equidad, la accesibilidad y la calidad. Entre sus... Excelente. Eso sería todo. No, no te preocupes, está muy bien. También, bien decía su compañera, acaba de describir justamente el hospital Gazaham, que justamente, como bien ha dicho compañero, es un hospital que se caracteriza por brindar atención, en este caso, a pediátrica. Entonces es un hospital pediátrico donde justamente brinda ese tipo de atención, tiene diferentes tipos de especialidades, formación de residencia, en este caso, docencia, investigación, y es uno de los, en este momento, de los hospitales pioneros en atención pediátrica de alta especialidad en lo que es Argentina. Entonces, muchos colegas, por ejemplo, que ya han salido de aquí de Bolivia, van justamente a este hospital a hacer su especialización. Entonces, es muy conocido este hospital y que, lógicamente, como ya ha descrito su compañera, es muy reconocido a nivel de Argentina y a nivel de otros países como tal. Muy bien. Perfecto, muy bien las descripciones que han realizado. Me parece muy bien. Entonces, perdón, tu apellido está bien, es Otondo Otondo Guarachi. Araceli. Muy bien. Otondo Guarachi. Ya, perfecto. Está muy bien. Ya, entonces vamos a hacer así, cada cierta clase vamos a hacer control de lectura por si acaso. Entonces ustedes ya van a poder participar para tener un cierto plus voy a ir registrando los apellidos de las personas que vayan participando, ¿ya? Entonces vamos a hacer así, 3 por clase van a participar en función a lo que vayamos avanzando, ¿ya? Vamos a ver un poquito en relación a ver, quiero mostrarles este video, justamente como ustedes acaban de hacer una descripción, vamos a aprovechar de mostrarles un pequeño video. Denme un segundito. Voy a buscar aquí. Ahora sí. Ahora sí, este es. Muy bien. Vamos a compartir pantalla entonces, de un segundo. Bienvenidos al Hospital Privado Universitario de Córdoba. A lo largo de más de 60 años, hemos construido nuestra manera de ayudar, de acompañar, de contener. Porque lo más importante para nosotros son las personas. ¿Se está viendo? ¿Se escucha el audio? Sí, doctor. Ya. Entonces continuaremos más desde ahí. No veas tanto. Ahora sí. A lo largo de más de 60 años, hemos construido nuestra manera de ayudar, de acompañar, de contener. Porque lo más importante para nosotros son las personas. Formamos un gran equipo y día a día brindamos lo mejor de nosotros a cada paciente. Capacitándonos y aprendiendo siempre de la mano de los referentes mundiales en cada especialidad. Desde nuestros inicios, asumimos el compromiso de ofrecer servicios médicos de vanguardia y atención de calidad. Por eso innovamos día a día, comprometidos en ofrecer medicina de excelencia para nuestro país y la región. Como referentes asistenciales en Latinoamérica,
recibimos pacientes de diversas nacionalidades para realizar controles médicos de rutina, segunda opinión médica o atención de mediana y alta complejidad, brindándoles un acompañamiento personalizado. Crecemos y nos expandimos, poniendo en primer lugar, en cada momento, el bienestar de los pacientes. Ampliamos nuestra atención e innovamos para mejorar la calidad, basándonos en la tecnología y la funcionalidad. Estamos cerca de nuestros pacientes en distintos puntos de la ciudad y cuando es necesario, también en su hogar. A través de la telemedicina, nuestros especialistas asisten en las urgencias médicas y en las consultas de manera remota. Llevamos más de 50 años formando especialistas de primer nivel. Preparados para ejercer una medicina ética y humana. Ofrecemos formación permanente a nuestros profesionales y promocionamos la investigación clínica. Nuestros procesos médicos adhieren a los más exigentes estándares y regulaciones internacionales. Hemos adoptado soluciones digitales acreditadas al máximo nivel internacional para mejorar la seguridad y bienestar de nuestros pacientes. Asimismo, trabajamos diariamente con calidad y eficiencia para lograr las máximas calificaciones mundiales en el ámbito sanitario. Gracias a nuestros sistemas de gestión e informatización hospitalaria, obtenemos el registro completo y continuo de cada paciente en nuestra red de salud, garantizando procesos seguros y de calidad en la atención médica. Además, nuestros pacientes acceden de forma segura a su historia clínica desde cualquier lugar y en un formato fácil de usar e interpretar, pudiendo programar citas médicas y encontrar información confiable y personalizada sobre su salud. La educación es un pilar fundamental que atraviesa todo lo que hacemos. Nos comprometemos en orientar a los pacientes y sus familias sobre la promoción de la salud a través de contenidos dinámicos y sencillos, colaborando tanto en la prevención y detección precoz de enfermedades como en la recuperación y cuidado de la salud. Hace más de 60 años que celebramos la vida, comprometidos con nuestra profesión para brindar calidad en salud a nuestros pacientes. Contener, acompañar y ayudar. Ese es nuestro sueño, nuestra vocación, nuestra misión. Esa es nuestra manera. Hospital Privado Universitario de Córdoba. Muy bien. A ver, ¿qué les ha parecido el video? ¿Hay algún comentario? Tal vez algo que les haya llamado la atención. Nada. Pues estaba aburrido. No lo ve. A ver, algo interesante que les haya parecido de este video. A ver, al menos a mí me ha interesado mucho en relación al video ver que, por ejemplo,
cuando describe su hospital, si se han dado cuenta, muestra muchos datos interesantes. Muestra, por ejemplo, al margen de las imágenes, muestra datos en relación a, por ejemplo, dice 1.000.000 de historias clínicas, por ejemplo, registradas. Otro dato interesante es que anualmente atienden más de 600.000 consultas. A ver, ¿algún otro dato que les haya llamado la atención? ¿Han podido ver? La facilidad del acceso, doctor, que tienen hacia las historias clínicas. Muy bien, perfecto. Buena observación. Eso, por ejemplo, llama la atención, ¿no? Porque si te das cuenta, en muchos otros hospitales, incluso en los nuestros, es muy difícil que el paciente tenga un acceso fácil, por decir así, al expediente clínico, ¿no? Normalmente, según nuestras normativas, dice que el paciente debe presentar una nota escrita al director del hospital, el director del hospital tiene que instruir al área que corresponda para que se siente den una copia simple, nada más, incluso de la historia clínica. En muchos casos, por ejemplo, si tienes estudios complementarios como una radiografía, tomografía, eso tampoco te lo van a dar, solo una copia de las evoluciones. Pero si se han fijado en este hospital, la historia clínica, por ejemplo, es informatizada. O sea, ellos no manejan ya para nada ningún tipo de papel. Lo que hacen es justamente todo prácticamente manejarlo bajo un sistema. Entonces el médico está teniendo al paciente, pero está escribiendo en su computadora. Entonces él termina de hacer la anamnesis, el examen físico y demás, todo lo transcribe a la computadora, aprieta un enter y prácticamente toda la historia clínica del paciente pasa a una base de datos. Entonces, inmediatamente a los 30 segundos, tal vez antes, ya la de farmacia ya sabe qué es lo que le ha recetado, en qué cantidades y demás al paciente. El de laboratorio ya sabe que hay una paciente que requiere tal estudio, no sé, digamos un estudio de tomografía, y ya sabe. Y lo mismo los resultados. Entonces, una vez que por ejemplo, en rayos X, no sé, en tomografía y demás, le toman el estudio, no lo pasan en medio impreso o así en un documento como tal, sino que todo pasa a la base de datos. Entonces, el paciente vuelve a la consulta médica y el médico lo único que hace es verificar que está el estudio complementario, está todo digitalizado, todo informatizado, que el médico solo ve en la computadora el estudio complementario, la tomografía, y puede hacer una revisión del estudio. Entonces, prácticamente, como pueden ver, este tipo de hospitales ya se manejan, y también lo dice claramente al final del video, se manejan bajo estándares muy altos. Entonces, todos sus procesos, procedimientos constantemente son evaluados para ver si se está cumpliendo, y ellos tienen, como han podido ver en el trabajo anterior del tema pasado, ellos se basan en estándares muy estrictos para el cumplimiento de los resultados que buscan. Y también algo que llama la atención, y han podido ver seguramente, es aspectos en relación a la infraestructura, el equipamiento. O sea, ellos manejan equipos de última generación, de última tecnología. Entonces, tienen ese manejo incluso tanto clínico como incluso empresarial. Y es importante también tomar en cuenta, y lo que estábamos viendo en la clase pasada, el tema de las áreas, las funciones, el organigrama, por ejemplo, que vamos a ir detallando en la siguiente clase, el tema de la importancia de las diferentes áreas y puestos. ¿No ve? Hablábamos de un departamento médico, de un departamento administrativo. Entonces, prácticamente todo en una institución, en un hospital, se correlaciona, todo tiene su importancia. Voy a mostrarles un pequeño videíto también en relación a eso. Denme un segundito. Este es. Ya. Cuando la gente piensa... Denme un segundo. Ahora voy a compartir pantalla. ¿Eh? Denme un segundo. Unos
hospital, lo primero que le viene a la mente son médicos. Sí. Cuando la gente piensa en un hospital, lo primero que le viene a la mente son médicos, enfermeros. Pero para que esto funcione, hay muchas personas haciendo un trabajo que pocos conocen. Hola, soy Emi y trabajo en la admisión. Pues somos el primer punto de encuentro de entrada a la clínica a los pacientes y les orientamos y les decimos dónde tienen que ir, qué hacer e intentamos que estén a gusto y les ayudamos con todo el papeleo, los ingresos, consultas. Mi nombre es Sara, trabajo en el departamento de contabilidad y os voy a enseñar un poquito lo que es mi trabajo. Nosotros registramos todos los datos posibles, todo lo que se va gestionando a lo largo del día a día en la clínica, toda la facturación, todo lo que se compra, lo que se ingresa. Y de esta manera, en todo momento se puede saber cómo va la clínica, ¿no? Sobre todo para los que toman las decisiones. Qué se está gastando en luz, por ejemplo, o comparar las pérdidas o ganancias que ha habido del año con años anteriores. Aquí es donde archivamos todos los documentos, lo que trabajamos día a día con ellos para poder tener un poco controlado, porque muchas veces las facturas tenemos que buscarlas de algún gasto que haya surgido. Estamos contribuyendo al funcionamiento interno de lo que es la clínica. Hola, soy Olga, trabajo en el departamento de facturación y os voy a enseñar cómo es un día en mi trabajo. El trabajo de facturación es importante, ya que al ser el último eslabón, materializamos en facturas todo el trabajo del resto de la clínica. Esas facturas llegan a las compañías y al final se materializa el dinero, que es el que paga las nóminas, paga los gastos, etc. Después de emitir todas las facturas de ingresados, se genera un archivo, que es el que se envía a la compañía para que nos abonen todas las facturas. Al final, esto es un trabajo en equipo. Cada departamento tiene una función y todos somos importantes. Lo que más me gusta de mi trabajo es que está en mi mano ayudar a los pacientes y a mis compañeros. Lo que más me gusta de mi trabajo es ayudar a los pacientes a que se sientan cómodos y porque en definitiva todos somos pacientes alguna vez en nuestra vida. Desde el minuto 1 que entré en la clínica, para mí ha sido un proceso de aprendizaje. A día de hoy sigo aprendiendo un poquito todos los días, ya no solo del trabajo, sino de mis propios compañeros, incluso de mí misma. Muy bien. Entonces, en este último video, como han podido ver, podemos hacer un análisis en relación a ciertas u otras áreas que existen dentro de una institución, dentro de un hospital en este caso, y que como han podido ver, al margen que lógicamente lo primordial, el área médica, el área de especialidades, por decir, existen otras áreas, ¿no? Que si bien no son visibles como las áreas de especialidad y de atención directa al paciente, estas otras áreas, por ejemplo, se encargan justamente y depende de ellas en cierto aspecto del funcionamiento también de la institución. Entonces, desde lo que es la adquisición de insumos, medicamentos, compra de servicios, pago por servicios, hasta lo que es la parte del mismo personal manual, personal de limpieza, personal de apoyo. Han podido ver ahí en la primera persona que es entrevistada, que dice que es la responsable de admisión y fichaje. Estas personas, por ejemplo, no son del área médica, pero tienen que tener conocimiento. Sin ir lejos, a ver, una experiencia de contarles en el psicopedagógico, por ejemplo, donde acuden personas con cierto tipo de patologías neurológicas, psiquiátricas, sobre todo niños y adolescentes. Entonces, en esta área, por ejemplo, se tiene un área, también una especialidad de neurología, neurología infantil, neurología adultos, psiquiatría, psicología. Entonces, esta persona, cuando viene un paciente, tiene que saber orientarle en cierta forma a qué área o para qué especialidad tiene que recabar una ficha.
Entonces, tienen su importancia porque estas personas son el primer contacto al paciente. Y ocurre que muchas veces estas personas, y nos ha ocurrido a nosotros en el psicopedagógico, por ejemplo, cuando estábamos allá, teníamos una persona en el área de fichaje, pero era la persona más estresada de todo el hospital. Entonces, imagínense qué impresión se llevaba el paciente al ingresar, todo un paciente estresado con un cierto problema psicológico, neurológico, y encontrarse de frente y de inicio en el hospital a una persona con un nivel de estrés más elevado. Entonces, inmediatamente lo que se tuvo que hacer, por ejemplo, con esta persona es cambiar la otra área, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí necesitábamos una persona que brinde esa tranquilidad, oriente al paciente. Y es tan importante esta persona, por ejemplo, porque es el primer contacto que tiene el paciente en la institución. Entonces, son todas estas áreas que si bien no son tan visibles, por decir así, pero que también tienen su importancia dentro del hospital, dentro de la institución. Vamos a pasar a mostrarles un segundito, espérenme. Muy bien, aquí estamos. Ahora sí. Se está viendo, ¿no? Lo que estoy mostrando, mi diapositiva. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Ahora sí. Entonces, al hablar de estructura, justamente, acabamos de ver, por ejemplo, lo que nos permite la estructura organizacional en este caso, es justamente lograr una buena ubicación de las personas que trabajan dentro de la institución, ¿no? Y dar a conocer, esto se da a conocer generalmente a través de ¿qué? De los organigramas y los manuales de funciones, ¿ya? Entonces, les decía la clase pasada que toda institución, todo hospital tiene un manual de funciones. Ustedes mismos, cuando les toque ya ejercer, sea como, incluso como internos, tienen un manual de funciones. Hay un manual de funciones específico para el interno, donde dice cuáles son sus tareas, sus deberes. Ustedes no tienen una responsabilidad administrativa como tal dentro del hospital, pero tienen una serie de tareas y deberes los cuales tienen que cumplir. Y existen personas a quienes deben de reportar todas sus tareas. Entonces, también dentro del hospital como tal, dentro de un hospital, entonces, desde la persona, desde la persona de limpieza, por ejemplo, el manual, hasta lo que es el director del hospital, cuentan con un manual de funciones y organizaciones, donde dice claramente cuáles son sus tareas, sus deberes, sus derechos, qué grado de formación puede tener o debe de tener, a quién debe de reportar todas sus tareas y demás. Y también existe lo que es el organigrama. Los organigramas que vamos a ver en la siguiente clase son justamente es una graficación de todo el hospital, donde nosotros podemos ver ahí justamente cuáles son los niveles de dependencia, los niveles jerárquicos y demás. Entonces, la estructura puede estudiarse mediante ciertas variables. Uno, por ejemplo, la definición de la ubicación y de la dependencia de las reparticiones, ¿no? Que integran el hospital e institución. Esto en referencia a sus objetivos. Entonces, en muchos casos tenemos directamente una cabeza que a nivel hospitalario es el director general. A partir de este se dividen o se despliegan lo que son los departamentos, las unidades, las áreas, los servicios y demás, que vamos a ir detallándolos también. La definición del contenido funcional de las unidades mediante delimitación de sus funciones que les corresponde desempeñar, ¿no ve? Entonces dijimos esto, toda persona tiene una función específica dentro de la institución. El establecimiento, ya, de la proporción y correspondencia entre los niveles de autoridad. Entonces, en el organigrama claramente se establece cuáles son los niveles jerárquicos, los niveles de dependencia, los niveles operativos, ejecutivos y demás. El establecimiento del equilibrio entre las áreas de competencia de acuerdo a la división total del quehacer por especialidad técnica, por ejemplo. Entonces decíamos, ¿no? Un departamento médico, un departamento administrativo, el departamento médico puede tener la unidad de consulta externa, internación. La parte administrativa tendrá, por ejemplo, el área de contabilidad, el área de servicios básicos, no sé, y demás, que también los vamos a ver por si acaso.
La desagregación del quehacer de las unidades, agrupando las actividades afines o asignándolas a determinadas reparticiones del nivel inferior. Entonces, lo mismo, vamos a ir viendo los niveles, el proceso de departamentalización de un hospital como tal. Que lógicamente esto también se aplica a otras instancias, como les decía, puede ser esto más del tipo empresarial incluso, pero igual en salud tenemos que también adecuarnos a estos aspectos porque somos instituciones, somos organizaciones. Existen elementos de la estructura, que ya veíamos la clase pasada también, en relación a uno lo que es la autoridad, la especialización, la departamentalización, la cadena de mando, el tramo de control, la centralización y la formalización. Entonces, un poquito viendo en relación a la autoridad, ya dijimos que son los derechos y deberes inherentes a una posición de jefe. ¿No ve? ¿Para qué? Para dar determinadas órdenes y que éstas sean obedecidas. Entonces, hay un nivel de autoridad en toda institución, desde lo que es la misma universidad, el mismo sedes, un mismo hospital, un servicio como tal, tiene un nivel de autoridad. Hay una instancia máxima, hay niveles intermedios, niveles operativos. La especialización, el grado en que las tareas en las organizaciones se subdividen en puestos separados. Entonces, la especialización también en salud, con más razón, la especialización en los hospitales, por nivel profesional, por formación, mejor dicho, por el tipo de trabajo. Hay muchos tipos de especialización. Existen 4 piedras angulares para la organización: la división del trabajo, la departamentalización, la jerarquía y la coordinación. Entonces, vamos a ir viéndolas poco a poco. La departamentalización, en este caso, es la identificación y la clasificación de las actividades, ¿no ve? Decíamos, una actividad del departamento médico, actividades netamente asistenciales, y un departamento administrativo, que son actividades del ámbito administrativo, que corresponden al funcionamiento de la institución. En cambio, las actividades asistenciales son aquellas las que corresponden a la atención como tal del problema de salud del paciente. La agrupación de dichas actividades para cumplir los objetivos de la organización, lógicamente. La asignación de las actividades a administradores con autoridad para supervisarla. Entonces, en toda área, en todo nivel, existe un nivel de autoridad, quien se encarga justamente de hacer un seguimiento, una supervisión a las actividades. Lo mismo en ustedes, por ejemplo, va a haber un jefe de internado, un jefe de residencia y demás. La asignación, perdón, es el establecimiento de la coordinación horizontal y vertical. Vamos a ver justamente a qué nos referimos con una coordinación horizontal, a qué nos referimos con una coordinación vertical, por ejemplo. Entender la departamentización justamente, ya. No hay un esquema lógicamente universal, ya, pero lógicamente cada institución hace esta departamentalización en función a sus características. Les decía que ni aquí en Sucre, teniendo 8 hospitales de tercer nivel, ninguno se parece al otro. Entonces, cada uno acomoda o arma su organigrama, su departamentalización en función a sus características propias en este caso. Entonces, como dice aquí de manera clara, no hay un esquema universal, pero lógicamente se debe realizar esto y es lo más técnico. ¿Por qué? Porque en función a esto es que se asigna de manera adecuada las diferentes tareas, funciones, las áreas y demás. Entonces, por ejemplo, tenemos una organización funcional, en este caso, una función empresarial. Tenemos una gerencia general, tenemos un departamento de producción, un departamento de ventas, un departamento de finanzas, por ejemplo. Entonces, a nivel de tipo empresarial, una empresa como tal, donde tiene su cabeza y a partir de esta tiene sus diferentes departamentos. Producción, ventas, finanzas, por ejemplo. Y bueno, y vamos a ir viendo así los diferentes tipos de departamentalización, los diferentes ejemplos como tales. Ya, a ver. Muy bien. Para la siguiente clase, quiero que revisen, pueden ser de los mismos hospitales que ya han visto o de otros,
el organigrama, cómo está clasificado, cómo está organizado un hospital. Cualquier hospital también, no importa si es uno de aquí, de otro país, de donde sea, pero quiero que vean su organigrama, a ver, revisen. En muchos casos posiblemente no encuentren, pero en muchos otros hay su organigrama, y un poquito nomás van a hacer lectura de dónde está la cabeza, cómo se lo denomina, en otros casos se lo llama director general, en otros se lo llama, por ejemplo, gerente general, director médico. Solo un pequeño detallito vamos a dar de la parte de nivel jerárquico de los hospitales. Entonces, igual vamos a dar lectura a tres hospitales, ¿ya? Entonces, eso por favor para la siguiente clase, revisen un poquito eso en relación a los organigramas, porque al final también el trabajo final de este modo, de este tema va a ser en relación también a eso, entonces vayan viendo un poquito eso, ¿ya? Si no hay ninguna duda, si no hay nadie que ha llegado tarde, nos estaríamos viendo en la próxima clase, por favor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hasta luego.